Narciso Michavila, presidente de GAS3. Buenas noches, Narciso. Muy buenas noches, Antonio. Y hemos comentado al comienzo del programa los resultados electorales ayer en el País Vasco que no cambian sustancialmente respecto a lo que ya había, salvo que hay un partido que se puede considerar ganador virtual de esos comicios, a tenor de la subida exponencial, extraordinaria que ha tenido, que es Bildu concretamente, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿es Sánchez el culpable de la subida de Bildu después de haberlo blanqueado tanto en el Congreso? Son muchos elementos. Es verdad que a Sánchez le viene bien el resultado que ha habido. Es verdad que las encuestas venían anticipándolo. En COPE habíamos avisado que podía darse una victoria de Bildu en escaños, no en votos. Nunca vimos a Bildu por encima del PNV. Y al final ha habido un empate en escaños y una mayoría de votos del Partido Nacionalista. Y luego el Partido Socialista, pues que ha salido del hoyo. Hay que recordar que Sánchez cogió el Partido Socialista con 16 escaños. En el 16 se celebraron elecciones en Galicia y en el País Vasco, y ahí fue donde las dos agrupaciones se unieron al resto del partido para decir, mira, o sea, es que nos ha hundido de 16 a 9. Ahora, bueno, pues ha subido. Bueno, ha subido 2, tampoco es para tirar cohetes. En las últimas 10, ahora 12. Todo, la verdad es que lo anticipado por las encuestas independientes, y aprovecho para felicitar ETV anoche, pero vamos, en todos los institutos independientes realmente han hecho un muy buen trabajo. Es decir, si no hubiera sido por las encuestas, pues esa subida de 21 a 27 escaños de Bildu habría parecido una enorme sorpresa, cuando en realidad hubo momentos que podía haber llegado incluso a 30 escaños. Lo que pasa es que el debate de la última semana, el gran error, por llamarle de alguna forma, porque es mucho más que un error, ¿no? El no querer reconocer la realidad de lo que la mayoría de los vascos saben, pues que ETA es una banda terrorista que asesinó de forma inútil y causó mucho dolor a mucha gente, víctimas que no tenían ninguna culpa de los problemas políticos que pueda tener una élite política ensoñada totalmente. Y eso es lo que ha hecho, ese debate de la última semana, es lo que ha hecho que Bildu, en lugar de tener 30, pues se haya quedado con 27 escaños. Por ejemplo, ¿ha funcionado el voto útil en vista de que todo el mundo decía, hombre, es que estas elecciones las va a ganar Bildu? Lo que nos faltaba, ya no solamente por lo que representa moralmente, es una aberración que un partido heredero de una banda terrorista que se niega a condenar el terrorismo pueda tener un apoyo social, político tan grande, ¿no? Hasta el extremo de haber incrementado en 6 escaños los escaños como del Parlamento en Vitoria, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, se funcione el voto útil a favor del PNV, y que incluso ese voto a favor del PNV para evitar que Bildu ganara las elecciones le ha restado, por ejemplo, al Partido Popular, porque en muchos casos el PP y el PNV pueden, en fin, compartir electorado, ¿no?, de centro-derecha. Te respondo a la pregunta, pero sobre todo hay muchos análisis ahora muy fáciles de coger el titular y ya está. Eso ya no sirve. O sea, quedaste simplemente, servía el titular de quién ha ganado cuando había dos grandes partidos y entonces el que ganaba se llevaba el titular. Ahora mismo la realidad es que, primero, hay mucha más fragmentación. El hecho es que, por ejemplo, un espacio que antes, la derecha, ¿no?, allí era, por un lado, por la nacionalista, el PNV, y la no nacionalista o nacionalista española, Partido Popular, llegó a estar fragmentada en 3. Ya ha desaparecido Ciudadanos, ahora son 2, porque Vox se mueve en ese espacio también. Pero es que en Cataluña, por ejemplo, ahora vamos a una oferta electoral increíble y por lo tanto hay mucha fragmentación. Pero es que a la par, cada vez el elector español es más estratégico y discierne una urna de la otra. Es decir, en el País Vasco, por ejemplo, Podemos llegó a ganar en el 15 y en el 16 en elecciones generales. El mismo Podemos, que ahora se ha hundido y que su voto ha ido a Bildu. Ganó en el 15 y en el 16, ¿eh? Ganó, yo no lo recuerdo. Pero es que en abril... En diciembre, es que se celebraron en el transcurso de 6 meses. Sí, fueron dos elecciones casi. En diciembre del 15 y creo que fueron en junio, ¿no? Sí, junio, del 16 de junio. Y entonces ganó las elecciones el Podemos. Y ganó Podemos, igual que en Cataluña. Entonces, por lo tanto, porque además... Los cambios sociales hay que verlos de largo recorrido, porque si no al final uno termina pensando, y luego además los publicistas evidentemente si les va bien terminan diciendo no, es gracias a la foto, es gracias al eslogan, es gracias al programa electoral, al candidato. Mira, casi siempre suele ser de largo recorrido y contexto.
Por lo tanto, los vascos están discerniendo muy bien una urna de la otra. Si votan al Congreso, pues están votando. Lo digo porque ahora Otegi dice: nunca ha habido tanto voto y tantos escaños soberanistas. Sí. Bueno, bien, pues en el Congreso de los Diputados eso no es así. Y cuando voten los catalanes el 12 de mayo van a votar en clave al Parlamento de Cataluña y, sin embargo, el año pasado en sus municipios votaron en una clave diferente, hasta el punto, por ejemplo, pues García Albiol tuvo mayoría absoluta en Badalona, que es el tercer municipio. Ganó también las elecciones. Y, sin embargo, en ese mismo municipio había ganado Illa las elecciones al Parlamento y el Partido Socialista las elecciones en el Congreso. Los vascos sabían de antemano que el Partido Nacionalista tiene ya desgaste de muchos años de gobierno y sabían también que Bildu, porque no eran solo las encuestas, es lo que han venido votando también, que Bildu venía pegando muy fuerte. Y entonces ha habido efectivamente un cierre de filas en torno al Partido Nacionalista para evitar que el Partido Nacionalista perdiera la lehendakaritza. ¿Y ha perdido, por ejemplo, ahí ha arrastrado voto del Partido Popular, por ejemplo? O sea, si la pregunta es, en el supuesto de que no hubiera habido ese miedo, pues se habría votado de forma diferente, es probable, y es probable porque, y entonces habría hecho que el Partido Popular, que ha subido un 50% sus votos, es el partido, o sea, en términos absolutos, quien más ha subido ha sido Bildu. En términos relativos, quien más ha subido ha sido el Partido Popular del País Vasco, y luego, sin embargo, quien más juego le ha sacado a las elecciones de ayer ha sido el Partido Socialista. Claro. Ha subido 2 escaños, pero que son suficientes como para poder dar el apoyo al Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista y con el PP? Porque hubo momentos en las elecciones que, bueno, yo no sé cuántos escaños sumaban, pero estaban de 20 y tantos escaños sumaban entre los dos, ¿no? Largo. En el Parlamento Vasco, sí, el Parlamento Vasco. Primero hay que tener en cuenta que hubo épocas que había formaciones que precisamente por estar cerca del terrorismo, por tener conexión con el terrorismo, la democracia española se protegió y por lo tanto no se podían presentar. Y bueno, acudían a veces al voto útil, otras veces... Y por lo tanto, cuando uno analiza hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Luego, evidentemente, si estaban utilizando la violencia, porque es otro falso mito, es decir, cuando el mundo, o sea, cuando esas marcas abertzales estaban apoyando el terrorismo, perdían muchísimo voto, perdían muchísimos escaños. No hay más que ver el histórico. Y sin embargo, una vez que ya han dejado de utilizar la violencia, la amenaza, la bomba, el tiro en la nuca, entonces es cuando han tenido los resultados que han tenido en estos momentos. Hay, sin embargo, contraviniendo un poco la afirmación que haces, hay un estudio que van a presentar muy pronto el profesor Buesa, Miquel Buesa, que lo ha anunciado en un artículo que hace 15 días, y según ese estudio, curiosamente, cuando las elecciones coincidían con un atentado de ETA, no penalizaba las candidaturas de ETA. Curiosamente, no las penalizaba. Según ese estudio, solamente he visto el anuncio que acaba de hacer el propio profesor Buesa en esa dirección. Por tanto, hay que ver un poco, analizar en profundidad qué estaba pasando y las consecuencias de eso. A mí me sorprendió esa afirmación y, bueno, parece que está avalada. Es un estudio que ha hecho conjunto a otro profesor que van a publicar en los próximos meses, supongo. O sea, es verdad, y también entonces, los datos esa es una de las cosas más llamativas que se producen, que coincidiendo con atentados de ETA, es decir, el brazo político de ETA, llámese Partido Comunista de las Tierras Vascas o llámese cómo se llama, en cada momento, no le penalizaba. Era la conclusión a la que ellos llegan. Es que, por desgracia, es algo parecido a lo que yo viví en Kosovo, y es que los serbios justificaban la violencia de los serbios, los albano-kosovares y cuando les hablabas e intentabas, porque para eso están más de 3.000 pues, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas desplegadas por todo el mundo, intentando precisamente llevar paz. Y cuando les sentabas y les decías, es que por mucho que os hayáis matado, venimos de un país que ha sido, después de China y de Nigeria, España ha sido el país del mundo que más muertos de guerras fratricidas ha tenido. Porque no solo fue la guerra del 36 al 39, fueron todas las guerras carlistas también. Pero nuestros mayores nos enseñaron que teníamos que saber mirar al futuro y saber perdonar. Esta es una reflexión, o sea, realmente la herida de ETA y del terrorismo en el País Vasco no se cerrará hasta que no se les obligue al mundo abertzale
a reconocer que efectivamente causaron un grandísimo dolor en sus familias también, pero sobre todo en gente civil o militar, pero que eran víctimas. Sí, pero vamos a ver, estos lejos de eso, lo que quieren precisamente es sacar a todos los asesinos que todavía están cumpliendo condena, sí, por esos crímenes, y lo que quieren es ponerlos en libertad y en la calle para hacer borrón y cuenta nueva, pero sin pedir perdón a las víctimas ni nada de nada. Ahí o sea, sin embargo, o sea, es lo que hay. Además, por eso este sujeto, el talochandiano cuando se le preguntó si realmente él condenaba el terrorismo de ETA y más bien si consideraba que ETA era una banda terrorista, dijo, bueno, no sé qué dijo, por dónde salió. Bueno, pero vamos, el contexto eso también fue una sobreactuación por parte del PNV y del Partido Socialista. Habló de tendencia. Bueno, pero en fin, que muchos creyeron que estaban descubriendo la pólvora, el Partido Socialista, después de bueno, de hecho, hoy la portavoz socialista ha vuelto a decir que si el PP se cree que han votado, no sé cuántos votos ha obtenido ahora mismo, la cifra no la tengo aquí, el Bildu, que si todos ellos eran etarras, 300.000 etarras había en el País Vasco, eso es lo que ha dicho la portavoz socialista, tratando otra vez de recuperar el lavado de cara, etcétera. Porque una vez que han pasado las urnas, ya está, ahora nos olvidamos otra vez y nos damos otra vez el pico con esta gente y pactamos con ellos todas las veces que ya está muy acostumbrado que sabe. Y les damos el gobierno de Navarra o el de Pamplona, lo que haga, o sea, da igual. Yo creo que permitidme una cosa que yo soy escéptico en cuanto a esa idea de que todo el mundo filoetarra, Abertzale, de la izquierda Abertzale, haga un gesto de reconciliación o de paso adelante, de pedir perdón. Soy muy escéptico respecto a eso. Creo que eso no se ha producido y se va a producir. Y no se va a producir, Creo que no. por lo menos de forma colectiva y pública. Se han producido casos aislados, porque eso si se produce, tiene que ser verdad. Y para que sea verdad, va a tener que ser siempre en la esfera privada, en la esfera del corazón humano, de una forma aislada, como ya se han producido. Es que yo creo que va a ser la película Maisabel, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? En esos casos muy concretos. Pero que todo el colectivo del Movimiento de Liberación Nacional Vasco dé ese paso de colectivamente pedimos perdón y que ese paso sea verdadero, no lo veo. No, es que no va a ser necesario, porque me parece que una de las características del País Vasco es que durante mucho tiempo ha votado como si no existiera ETA y ahora vota como si no hubiera existido nunca ETA. Esa es la diferencia. Sí. Y bueno, evidentemente eso explica, vamos a ver, si nos interesa que se haya coronado un proceso, porque tiene razón Narciso, esto es una corriente profunda. Hay que recordar que Bildu ganó las últimas generales en el País Vasco y ganó las últimas municipales en el País Vasco. Es decir, fue la formación más votada en ambos casos. Yo creo que lo que les interesa a nuestros espectadores hoy, Narciso, es si estas elecciones van a tener, el resultado de las mismas, tienen alguna incidencia en la gobernación de España. Y para la gobernación sí no la cambia tiene, absolutamente a ver, nada, ¿no? En el corto plazo, realmente, y era lo previsible, sabíamos que Sánchez y Feijóo en estas elecciones se jugaban muy poco. Le podía haber entrado un triple a Feijóo y que a lo mejor no hubiera sumado el PSE con el PNV y hubieran necesitado de ellos y tal, pero vamos, ha pasado lo previsible. El problema lo van a tener en Cataluña, que luego hablamos de ello. Y entonces, en el corto plazo, efectivamente, es un balón de oxígeno para... La prueba es pues lo contento que está, ¿no?, el Partido Socialista en estos momentos. Pero ojo, si vemos las tendencias en el largo plazo, y a veces el análisis es también muy equivocado, y es, no, Madrid lo está haciendo muy bien, es verdad que Madrid es un motor económico, como está pasando en toda la parte de Levante, sí, la Comunidad de Madrid, como está pasando en toda la zona de Levante, como pasa en los archipiélagos, etcétera. Puede ser que los gobernantes lo hayan hecho bien, yo no lo dudo, pero sobre todo son tendencias globales que hay, de que si tú no lo haces mal, te va a ayudar siempre. Seguro. Sí. Y vivimos en un mundo donde el sector servicios, la información, requiere de mucha libertad de movimientos, etcétera, y de no estar poniendo palos en la rueda del crecimiento de forma permanente, como está pasando en el País Vasco, que no tiene nave todavía, o como está pasando en Cataluña. Entonces, esas dos zonas, Vizcaya, toda la zona de la metrópolis de Barcelona, que eran grandes motores, ahora mismo se están quedando atrás precisamente porque están consumiendo sus energías en temas identitarios, temas que son del siglo XX. Los jóvenes del País Vasco están abandonando el País Vasco para poder encontrar trabajos de calidad, muchos de ellos, y tienen que venir a Madrid o tienen que irse a Málaga, tienen que irse a otras ciudades fuera de España, ¿no?
Por lo tanto, y en el caso del procés de Cataluña está pasando exactamente lo mismo. O sea, el catalán tiene un anhelo de pasar página ya de la pesadilla del procés, porque lo que ve es que tiene una administración paralizada, no tienen presupuestos. Los funcionarios, esa administración está funcionando cada vez peor. Las empresas, porque algunos dicen, no, es que se fueron las empresas por el procés. Mira, se fueron por el procés y por la cantidad de trabas de hiperpolítica que están poniendo allí. Aprovecharon la circunstancia, efectivamente, la coyuntura para salir. Bueno, pues en el fondo, mientras Euskadi y Cataluña siga pensando que todos sus problemas se los van a resolver la hiperpolítica de unos políticos que no han hecho nunca en su vida otra cosa que vivir del contribuyente, el País Vasco y Cataluña seguirán yendo hacia abajo, y el capital, el trabajo, el talento seguirá yéndose a otros sitios donde se les deje trabajar y crear riqueza. Es así de sencillo. Está pasando en España y está pasando en todo el planeta. Por lo tanto, en el corto plazo es una lectura, en el largo plazo es que hasta la batalla por el idioma que es tan español como el castellano, o sea, el euskera, el gallego, el catalán, son lenguas nuestras, también es patrimonio cultural de una sociedad tan plural como es la española. Bueno, pues la batalla del catalán y del vasco la están perdiendo precisamente porque se han empeñado en imponerlo tantísimo que ahora los jóvenes, tanto en Cataluña como en el País Vasco, están hablando más español que nunca desde la época de la transición. Porque es una imposición. A ver, cerramos el capítulo vasco y, Narciso, antes de marcharte, vamos a ver, lo que sí tiene importancia y puede tener importancia es el resultado de las elecciones en Cataluña de cara a la legislatura. Entonces, ¿qué crees que puede pasar en función de lo que tú ya estás manejando desde el punto de vista de las encuestas ahora mismo? Tenemos ahora de nuevo otras dos elecciones. O sea, este es el año más electoral de la historia del planeta. Bueno, por los españoles por lo menos. Bien visto, porque dependiendo de lo que pase en Cataluña y en las europeas, nos podríamos ir a elecciones generales. A ver, ¿en qué sentido y por qué? Si antes he dicho que estaba, o sea, lo que votaron ayer los vascos ya estaba anticipado, e incluso el resultado, bueno, yo venía diciendo que, igual que decíamos en su día que el fútbol era pues un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania. O el Real Madrid, pues, hay que decir ya, ¿no? En este caso los madridistas podrían decir efectivamente... 11 contra 11, pero siempre ganan. Siempre gana además de remontada y con goles como tiene que épicos, ser, ¿no? Bueno, en el caso del País Vasco se eligen 75 diputados y siempre gobierna el PNV. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, aunque Bildu hubiera ganado en escaños, el Partido Socialista le hubiera dado el apoyo al PNV, sí. Por lo tanto, lo de ayer sabíamos que no iba a condicionar nada, no cambia el tablero de lo que hay ahora mismo, lo consolida, lo estabiliza. Cataluña no tiene nada que ver. En Cataluña hay una amnistía, gracias a esa amnistía hay un Puigdemont que puede venir a presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Hay un Partido Socialista que ganó y que va a mejorar resultados porque Ciudadanos desaparece, porque Podemos baja, entonces se queda con parte de ese voto. Pero hay un Puigdemont muy fuerte, lo hemos visto en la encuesta de antes de Sociométrica, y un nacionalismo que yo dudo muchísimo que no sube mayoría absoluta en escaños. Tanto Esquerra como Puigdemont, ¿no? Esquerra, Puigdemont, en su día era la CUP, y ahora, ojo, a la CUP hay que introducir un nuevo partido. La CUP va hacia abajo, pero hay que introducir un nuevo partido, que es Alianza Catalana, que en esa encuesta se le daba un escaño. En GAT3 estamos manejando cifras muy superiores al escaño. Superiores, cuando dice superiores, pues que entraría por Barcelona y entraría por Girona, que es por donde se presenta Silvia Orriols. Y por lo tanto serían 3-4 escaños, mínimo. Wow. Mínimo. Está la que ataca a los inmigrantes de manera inmisericordia, ¿no? Bueno, ataca. Es que en Cataluña más hay un sector catalán que ha dejado de echarle la culpa a España de todos sus males y ahora se lo echa a los extranjeros. Pero ¿vale? sin dejar de echárselo a España. Sí, exacto. Sí, pero vamos, ahora... Sí, pero estos vienen encima, el discurso nos quitan o sea, todos sus problemas no resueltos, ¿no? Porque claro, tienen los mismos problemas que cualquier sociedad actual,
pero encima con hiperpolítica, como he dicho antes, ¿no? Y entonces, vamos a ver, si se da esa circunstancia... Si se da la circunstancia, no puede... puede haber... De hecho, no han conseguido ponerse de acuerdo Junts y Esquerra, porque además, al morir ya el Procés, su propio electorado dice, es que esto de que hubiéramos ido en el año 15 juntos en Junts pel Sí, un partido tan de derechas como el de Puigdemont, y uno tan de izquierdas como Esquerra en la misma lista, no tenía ningún sentido. Son visiones totalmente contrapuestas. Bueno, pues esos dos partidos no se van a poder poner de acuerdo, un aragonés y un Puigdemont, porque no se han puesto de acuerdo, no van a poder gobernar. ¿A quién apoya el Partido Socialista? Si apoya a Papa Esquerra, si apoya a Aragonés, se venga mamá Puigdemont. Se apoya a Aragonés, ¿vale? Que sería la única opción, entonces Illa no es... El gobierno Sánchez salta por los aires porque en ese momento Puigdemont dice, ah, sí, te lo avisé, moción de censura y fuera Sánchez de la Moncloa, ¿vale? Y si apoya a Puigdemont, ¿qué pasa? Sánchez sigue la Moncloa, a lo mejor, porque Esquerra no podría apoyar una moción de censura, pero quien se hunde, evidentemente, o sea, si al final todo esto es para que Puigdemont esté de presidente en la Generalitat, en junio el Partido Socialista se hunde en las elecciones europeas. Es verdad que todavía no lo sabríamos y tal, pero es que el propio Partido Socialista de Cataluña, el PSC, abandonaría al propio Sánchez. Por lo tanto, o sea, yo no veo viable que Puigdemont pueda ser presidente. ¿Tú ves incluso una repetición de las elecciones en Cataluña, como se está diciendo? Es el escenario más probable. Buah, lo que faltaba. O sea, si había pocos y había pocas elecciones, más comicios todavía. Bueno, Narciso, pues sí, con lo que supone, claro. Dice la ley que si a 1 de octubre no hay presentado proyecto de presupuestos, automáticamente se tienen que prorrogar, ¿no? Vale, además, si hay elecciones en Cataluña, no va a haber proyecto de presupuestos para el 25, otro año más. Entonces, tener un gobierno de progreso para que no pueda gobernar, porque en el fondo no puede aprobar leyes, no puede aprobar presupuestos, no puede... Es un gobierno de progreso un poco raro, ¿no? Es decir, que ese progreso dependa de Puigdemont, de Bildu y del PNV. Este fin de semana en esos mítines que son ese acto político en la frontera, ¿no? Donde está ahora está en Perpiñán. Está. Sí, ahora se ha mudado. Bueno, pues ha dicho, dice, él lo que presumió es de tener bien cogido al Estado por sus partes, ¿no? Y amenazó con tumbar los presupuestos de Sánchez. Bueno, puede presumir con razón. Claro, es que además los tiene. Tiene cogido, bueno, el Estado tiene cogido a Sánchez y a su vez al Estado, lógicamente. Y puede presumir efectivamente de cargarse. Es decir, si usted no hace lo que yo le voy a pedir, que va a ser casi imposible que pueda dárselo, usted no tiene presupuesto, o sea, no vamos a apoyarlo. Yo lo veo, fíjate, yo veo más viable eso que le apretase con los presupuestos y dijera, y ahora te hundes porque no voy a apoyar tus presupuestos, a que entrase o que propusiera una moción de censura. Entre otras cosas porque el PP no iba a ir con una moción de censura planteada por Puigdemont y tampoco una planteada por el PP penalizaría mucho a Junts en Cataluña. Entonces, yo creo que la forma que entraría para atacar a Sánchez o para vengarse de alguna forma sería con los presupuestos. No, digo que en todo caso, ojo, o sea, 12 de mayo elecciones en Cataluña, empieza la campaña electoral este jueves, así como veníamos anticipando en Galicia que era muy fácil saber lo que iban a votar los gallegos, los que se quisieron creer, algunas encuestas por ahí pagaban con sus impuestos que decían que iba a haber vuelco y tal, allá ellos, ¿vale? No necesito citar a nadie, ¿verdad? No. Bien, nos entendemos. Lo mismo en el País Vasco, el que hubiera querido creerse encuestas que estaban dando, que Bildu iba a arrasar y tal, con encuestas pagadas con sus impuestos, era muy libre. Todas las encuestas independientes han anticipado resultados. En el caso de Cataluña hay que ser muy prudentes, porque el escenario es muy volátil, muy cambiante, va a ir cambiando muchísimo y porque además de todo el sistema electoral español, el más complicado con diferencia es el catalán.